taller, pero de pronto ya nos puede dar alguna pauta también sobre ese tema de convocatorias, de libro infantil, cuál es el lector que se busca, cómo se va contando una historia, cómo se tejen también esos relatos que van destinados a esos lectores juveniles o infantiles. Asimismo, les cuento que la próxima semana estaremos hablando con Wilmar Ospina, quien es el autor de este libro, que terminó siendo un libro premiado por la editorial Nuestra como la novela de mayor difusión en el departamento en los últimos años. Sorpresa para mí y para muchos, porque yo la verdad tengo que confesar que antes, hace más o menos un año, conozco a este autor, yo no conocía esta novela, pero parece que se mueve mucho en el departamento y también fuera del departamento. Y la próxima, o sea, dentro de 15, vamos a tener a William Marín, un profesor universitario, poeta, escritor, cuentista y pedagogo, hablando sobre Pedro Enrique Ureñas y hablando sobre su trabajo como editor y a propósito va a estar hablando de una tesis que le ha sido laureada en Argentina y que ha tenido muy buenos comentarios y nos va a contar un poco sobre su propuesta de escritura creativa, sobre su trabajo como investigador, como ensayista, y él también fue uno de los ganadores en el 2018 de un premio nacional que hacemos de novela desde nuestra casa editorial Flexidra Editores. A ustedes de nuevo bienvenidos. A Juliana, por favor. Juliana no la estamos viendo. Ella está lejísimos del lado mío, está acá en la otra habitación, está en una parte de nuestra bodega. Bueno, ahí está, veo que ya se han conectado por ahí también unas caras nuevas que nos saludé al principio, a Graciela, a Ángela, a Vela. Juli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, qué emoción verlos nuevamente. Buenas noches, Juliana, gracias. Hola, Ay, Juli. Aló, Juliana. hola, buenas noches a todos, qué bueno verlos. Buenas. Noches. Creo que disfruté tanto la conversación de la vez pasada que ahora me les estoy entrometiendo en todos los talleres. No, Hoy qué dicha. Qué La dicha, alegría bienvenida total. siempre. Bienvenida. yo soy feliz compartiendo con ustedes y hoy pues para hablar de este tema que me gusta mucho, solo voy a estar un ratico. Sin embargo, espero que sea muy fructífero para todos. Quería compartirles un poco sobre ese libro, Pecuecienta, Historia de un desencantamiento, que ganó el premio, la beca de creación del libro infantil ilustrado y que hice junto a Juan Carlos Salcedo Ante, el ilustrador, y con el acompañamiento editorial de John Jairo Carvajal, el profe, que es muy importante en todo mi proceso de escritura. ¿Cómo se llama? Pecuecienta, Historia de un desencantamiento. Ahora, si puedo, les muestro la portada como para que ustedes hagan una idea de la carátula que ya la tenemos. Es un libro que yo disfruté mucho y que trabajé durante mucho tiempo con los niños antes de concretarlo en el libro que concursó. Yo doy talleres de escritura creativa en un colegio y trabajo con niños de todas las edades. Y un día yo empiezo a hablar y ni siquiera me han hecho ninguna pregunta. Pero bueno, les voy contando y las preguntas que vayan surgiendo las vamos resolviendo. Un día yo me pregunté, trabajando con los niños, qué habría pasado si a Cenicienta el príncipe no la hubiera reconocido porque el pie le encajaba en un zapato, sino porque tenía mucha pecueca. Y se me ocurrió hacerle la pregunta a los niños y todos se rieron mucho y yo me fui pensando en eso y dije, voy a escribir esta historia. Entonces, a partir de eso surgió un primer boceto, pero como siempre en la escritura, uno tiene una idea y esa idea va mutando y surgió un libro que terminó hablando de muchas otras cosas, además de la idea de tener pecueca o de ser especial por algo que para los demás puede ser un defecto, ¿cierto? Terminó siendo una historia sobre la imposibilidad de reconocer al otro, sobre la forma en la que a veces nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante, sobre el olvido, sobre la soledad, ¿sí? Yo no les voy a leer ahora el cuento, pero les voy a contar un poco el argumento, les voy a contar cómo esa historia dialoga con las versiones anteriores de Cenicienta que yo tuve que leer para poder escribirla y cómo también a veces los cuentos infantiles, que son algo que solemos subestimar en la literatura, pueden ser libros para todas las edades y libros que tengan significados múltiples, ¿cierto? Diferentes niveles de interpretación. Yo recuerdo que hace unos meses, en un conversatorio,
que hicieron acá en la ciudad, a mí alguien preguntó, éramos varias personas, que cuál era el libro que más nos había marcado en toda la vida, ¿cierto? Una pregunta que creo que ningún lector podría responder con un solo título. Pero yo me puse a pensar cuál era el libro que en diferentes momentos de mi vida había sido importante. Y dijiste, ¿cierto? Sí, Carmencita, dije El Principito, y luego yo dije, uy, qué ingenua, ¿cierto? Decir El Principito, algo tan obvio, y algo que para muchos es un libro para niños, ¿cierto? Cuando yo podría haber dicho Chango el Gran Putas, o El Quijote, o La Obra Completa de Nietzsche, ¿cierto? Lo que dirían muchas personas para demostrar que han leído. Y seguramente lo que yo diría, si me preguntaran cuál es la obra más importante en los últimos meses de mi vida, sin duda sería Chango, ¿sí? Pero El Principito es un libro que desde que yo tenía 6 o 7 años ha sido importante en mi vida y me ha mostrado diferentes cosas, ¿sí? Yo creo que es un libro que yo he leído por lo menos unas 10 veces y en el que yo cada vez encuentro elementos diferentes. Entonces, eso me lo digo porque muchas veces creemos que los libros infantiles son libros que solamente pueden disfrutar los niños o que solamente le dicen algo a los niños y no es así en realidad. Entonces yo escribí esta historia, Pecuecienta, y se las voy a contar así como a grandes trazos. Sí, había una princesa que era reconocida en el reino porque tenía una pecueca única, ¿cierto? Una pecueca extraordinaria, fuera de serie. Y todos admiraban y seguían a Pecuecienta porque la pecueca de Pecuecienta era capaz de derrumbar hasta el más valiente. Era una pecueca que hacía que el reino fuera el más poderoso entre todos los reinos, pero un día Pecuecienta desaparece. Y el príncipe, que era la persona que más la admiraba y más la quería en todo el reino, empieza a buscar a Pecuecienta por todas partes. Entonces el príncipe viaja por diferentes países, se vuelve experto en identificar todo tipo de olores, sí, tiene un diccionario de olores donde él todo el tiempo está buscando los nuevos olores, puede incluso identificar a una mosca antes de escuchar su vuelo, es decir, puede oler a la mosca antes de verla, antes de oírla, ¿sí? Pero Pecuecienta no aparece. Y cuando ya el príncipe está exhausto, está a punto de tirar la toalla, como dicen, escucha que el vigía del pueblo anuncia la llegada de Pecuecienta. Entonces el príncipe, muy feliz, sale a la calle, toda la gente sale a la calle a recibir a Pecuecienta, pero el príncipe descubre que hay algo que ha cambiado. Y lo que ha cambiado es que al parecer Pecuecienta llegó sin la pecueca. Sí, entonces el príncipe está extrañado, preguntándose qué pudo haber pasado con la pecueca de Pecuecienta, y un día ella, mientras se mira al espejo, le dice, el príncipe de Perfectlandia me ha regalado un excelente tratamiento antipecueca, ¿sí? Ya no necesito de nadie, dice Pecuecienta, en adelante todos se rendirán ante mí, como ante los reyes se rinden los más poderosos. Es decir, que Pecuecienta pensaba que la pecueca era algo malo, se hace un tratamiento para quitársela, y vuelve siendo alguien completamente diferente, ¿sí? Y lo que dice el libro no es que lo que hace Pecuecienta esté mal o bien, sino que simplemente se dice que aunque muchos la siguieron, el príncipe sabía algo que los demás no, y era que la verdadera Pecuecienta nunca hubiera dicho algo así. Sí, y yo llegué a ese final porque yo estoy convencida de que los cuentos escritos para niños o para cualquier persona no deben dejar una moraleja, simplemente deben sugerir cosas y permitir que el lector llegue a sus propias conclusiones. Entonces, lo que se dice en el libro es que el príncipe, que era la persona que más la conocía en todo el reino, no pudo reconocerla. Y no pudo reconocerla no solo porque había perdido lo que la hacía ser especial, que era la pecueca, sino porque Pecuecienta, nunca, la verdadera Pecuecienta nunca hubiera dicho esas palabras. Es decir, que lo que cambió en ella fue también el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje a partir del cual nos construimos. Me pueden interrumpir porque creo que estoy hablando mucho. Bueno, entonces así fue que yo empecé a escribir esta historia y como respondiendo a esas inquietudes, ¿sí? Pero como era un libro que yo quería que entendieran tanto niños de 6 años como adultos de 40, de 50, ¿sí? Yo sabía que debía usar un lenguaje sencillo y que debía jugar con la imagen. Yo concebí el libro como libro álbum, es decir, que la imagen es muy importante para lograr el sentido completo, ¿sí? La imagen no es ilustrativa, yo no estoy representando lo que dice el texto, sino que la imagen construye el sentido en conjunto con el texto, ¿sí? Entonces,
En este caso yo hice algunos bocetos muy malos porque yo soy pésima dibujante y Vivi, que no sé si está acá, no ha abierto el taller de ilustración todavía, pero hice unos bocetos que me permitieron guiarme en la elaboración de la primera versión de la historia y luego por fortuna llegó al equipo Juan Carlos Salcedo Ante, quien supo leer muy bien la idea de la historia y complementar el texto con las ilustraciones que son bellísimas, ¿sí? Y aunque también muchas personas piensen que el final de los cuentos para niños debe ser un final feliz, en realidad los cuentos para niños históricamente han tenido siempre o muchas veces finales tristes o muy trágicos o han estado llenos de cosas que hacen parte también del mundo de los niños y que nosotros a veces ignoramos, ¿sí? No sé si ustedes conocen este libro, ya que acá hay tantos psicólogos, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. Es un libro valiosísimo. Inicialmente él iba a escribir un libro sobre educación y tomó como punto de partida, Carmencita, creo que sí lo conoce, los cuentos de hadas, ¿sí? Los que nosotros llamamos cuentos de hadas. Y él empieza a hacer un análisis de por qué esos cuentos han sido importantes para tantas generaciones y por qué han logrado resolver conflictos en los niños y en los adultos durante tanto tiempo. Y él llega a la conclusión de que los cuentos de hadas, los personajes no están mostrados de una forma idealizada como en los cuentos de Disney, sino que los personajes son personajes que sienten envidia, que sienten deseos hacia sus padres, que asesinan, como en algunas versiones de Cenicienta, en las que Cenicienta asesina a la madre, ¿sí? Que sienten celos, que no están conformes con lo que son. Entonces, en todo ese análisis que hace Bruno Bettelheim, él habla de cómo Cenicienta, ¿sí? Es un libro que para algunos niños puede ser importante porque nos muestra la imagen de una niña. Ay, creo que Carmencita, creo que tienes el micrófono activado. De una niña que pierde a sus padres, o pierde a su padre en este caso, por lo menos el respaldo de su padre, y tiene que volver a consolidar una familia, es decir, volver a encontrarse. Por eso al final esa idea del matrimonio es tan importante, porque Cenicienta es una niña huérfana, es decir, que está reflejando los miedos de los niños de perder la seguridad que le dan sus padres, que al final logra superar todos los obstáculos a partir de las decisiones que ella misma toma y volver a encontrar y a formar un hogar. ¿Sí? Entonces, digamos que yo tomé algunos elementos de esa Cenicienta, pero yo no conté la historia desde el momento en el que ella está buscando consolidar un hogar, sino desde el momento en el que ella decide romper el hogar que ya está consolidado, porque en este caso Pecuecienta es una mujer que parte cuando todo parece estar bien, y ella en ese momento en el que parte, aun cuando todos admiraban y reconocían su pecueca, ella se vuelve dueña de su destino y dueña de su vida, y es como si en el fondo dijera, yo pensaba ahora, no me importa si voy a decepcionar a alguien porque esta decisión la tomé yo, ¿cierto? Los niños a veces piensan que la historia quiere dejar el mensaje de, bueno, hay que querernos como somos, no importa si tenemos pecueca o chucha o si somos gordos o bajitos, pero en realidad yo pienso que en la decisión de Pecuecienta hay un empoderamiento y una idea de buscar quiénes somos y de construirlo por nosotros mismos, aun cuando la historia está contada desde la mirada del príncipe y desde la forma en la que el príncipe es incapaz de reconocerla y incapaz de encontrar a la mujer que ama, y desde la forma en la que el príncipe además se niega a aceptar que ella cambió, ¿cierto? Porque el príncipe al final dice, el príncipe sabía algo que los demás no, la verdadera Pecuecienta jamás habría dicho algo así. Es decir, que en el príncipe nunca hay una aceptación de esa transformación en Pecuecienta. No sé si han entendido algo de todo lo que he dicho, pero me pueden hacer preguntas. Yo quiero algo. ¿Me oyen? Sí, Carmencita. Bueno, a ti te lo había dicho algún día, pero no se ha dado el momento, pero lo ofrezco para todo el grupo. La única condición que pongo es que no sea virtual, o sea, cuando nos encontremos, quiero mostrarles algo que es el otro lado de lo que tú estás diciendo.
una presentación muy bella porque he sido amante de los libros de niños, una presentación muy bella que yo tengo sobre los bebés sí pueden leer. Entonces, es pensar solo los adultos y es que todos proyectemos de alguna manera en nuestra crianza, la crianza de nuestros nietos, de los niños con quien podamos, los bebés sí pueden leer. Sí, Carmencita. Doña Carmenza, Sí, ya que estamos en momentos tan académicos, doña Carmenza, a mí me parece muy justo aprovechar ese ofrecimiento y no dejarlo pasar de lado, y me gustaría mucho en algún momento el grupo poder concertar una reunión y tener el gusto de escuchar esa charla y esa presentación tuya, por supuesto acompañado de vino, cerveza, de todas esas vainas, para que no sea, para que valga además doble la invitación, escuchar a esa propuesta de Carmenza y además que eso sea un manifiesto de un buen encuentro, no solo desde la palabra, sino también desde una cosa bien chévere. bueno, Ahí queda entonces, desde el grupo lo podemos planear, ¿cierto, Carmencita? sí, yo acepto con gusto. Si quieren, no sé dónde podría ser, no sé cuántos seríamos. Puede ser desde mi casa o en la yo como vereda, tomemos algo, todos resolvemos y acordamos. Y yo creo que la presentación que vale la pena la reflexión. Podemos hacerlo en un espacio también, si quieren, al aire libre, en un aula grande, porque que en la cual tengamos todas las normas de bioseguridad para que no tengamos ningún inconveniente. Podemos buscar un salón amplio, un salón en el que sea para 40, 50 personas y así podamos estar los 17 o 20 de manera más cómodos, teniendo esos metro y medio de separación que nos están exigiendo. ¿Listo? Así quedamos. Gracias, Carmencita, como siempre, por tu generosidad. Juliana, Juliana, ¿me quieres hacer el favor de repetir el autor del libro, cómo se escribe y cuál es el título del libro? ¿Bruno qué? Yo lo pronuncio Bettelheim, Beatriz. Sí, te la voy a escribir por el chat. Bueno, listo. Y el nombre del libro. Gracias. Dale, Beatriz. Carmencita, sí, yo también estaría encantada de conocer el material que tú mencionas. Yo también creo que, pues desde lo que me has contado, estoy de acuerdo con esos postulados y pienso que además leemos el mundo de muchas formas y que esa lectura está impregnada también de la mirada que nuestros padres tienen sobre el mundo, ¿cierto? Yo creo que las primeras lecturas que hacemos sobre el mundo son heredadas y que se dan a partir de esos diálogos y de esa forma de ver el mundo que nos transmiten las personas con las que nosotros crecemos. En este caso, Juli, ¿sí? recuerda que tienes a Oscar que te iba a hacer una pregunta a Oscar que quería hacer una pregunta también ahí, lo escuché. Sí, gracias, John Jairo. Juliana, es que quería preguntarte, ¿lea el libro a los niños o para que ellos lo lean? Esa sería la primera pregunta. La segunda, me pareció entenderte que el libro termina sin enviar claramente el mensaje, sino se deja para que el lector lo adivine. Es casi como los ejercicios que había que hacer cuando se leía las fábulas de
Esopo, de Iriarte, de La Fontaine, de Rafael Pombo. Y entonces, en algunas queda claro el mensaje y en otras toca hacer el ejercicio de analizarlo para que se encuentre. Entonces... Sí, Oscar, creo que la primera pregunta que te entendí porque se cortó un poquito era si leerle el libro a los niños o que ellos lo lean, ¿cierto? Leérselos en voz alta. Sí, tú lo hiciste pensando en que era para que alguien le leyera el libro a los niños o para que los niños lo lean cuando tengan la edad ya para leerlo. Bueno, mira que eso tiene que ver con las características del libro álbum y la idea de que las ilustraciones estén tan relacionadas con el sentido de la historia, porque la historia podría entenderse solo a partir de las ilustraciones, es decir, se podría hacer una lectura de la historia a partir de las ilustraciones. Entonces un niño que todavía no sepa decodificar podría entender la historia o su versión de la historia, pero también está hecha para que un docente pueda leerlo en voz alta y trabajarlo desde el taller, o para que un adulto, porque también hice el experimento con mi mamá, con mi abuela, lo pueda disfrutar, ¿cierto? Desde el humor y desde las propuestas estéticas del libro concebido como objeto también, porque en el libro álbum todo es importante, el tamaño del papel, los colores, todo está aportando al sentido de la historia. Entonces, en ese sentido, como autores, nosotros jugamos con todos los recursos para contribuir a crear sensaciones en el lector, despertar ciertas reacciones. Y lo segundo que decías de la moraleja, mira que en una de las primeras, no diría de las primeras, es un cuento que existe hace muchísimos años, pero en una de las más conocidas, que es la de Perrault, es muy gracioso porque él no deja una moraleja, sino que deja dos. Y todo el libro está mostrando cómo el hada convierte las calabazas en carrozas, los ratones en caballos, ¿sí? Los lagartos en las personas que van a manejar los caballos, pero al final, después de que nos muestra que Cenicienta tuvo que convertirse para poder lograr ser aceptada y querida por el príncipe, porque eso es lo que yo deducía de esa historia, dice, pero querido lector, ¿cierto? Lo que importa no es lo de afuera, sino lo de adentro, ¿sí? Lo que importa es el interior. Y yo decía, qué contradictoria esta historia, porque me dice todo lo contrario, ¿cierto? Que una mujer tiene que encajar en un zapato. Es que esa era para mí la historia de Cenicienta. O sea, que a ti te iban a reconocer socialmente en el núcleo familiar y en tu realización como mujer en ese momento que era el matrimonio, si encajabas en un zapato. Y yo decía, qué simpleza. Pero después de que te dice todo eso, la moraleja es lo que vale lo de adentro. ¿Y por qué pasaba eso? Porque Perrault concebía estos cuentos de hadas como cuentos que iban a formar señoritas. O sea, y él mismo lo decía, son cuentos para señoritas. Entonces lo que yo quise hacer en este caso fue como una especie de rebelión, incluso desde la misma palabra, porque pecueca me parece una palabra feísima. Pero yo decía, voy a irrumpir acá también con una pecueca, con una palabra que genere rechazo. Sí, que hay personas que me han dicho, ay, pero cámbiale el nombre de la protagonista, o sea, no le ponga Pecuecienta. Y lo que yo quiero precisamente es eso, que la protagonista pueda ser un personaje que se revele desde ahí. Entonces la idea de la pecueca ya era una forma de reaccionar contra esas imposiciones, pero también la idea de que ella pueda quitarse su pecueca, es decir, la libertad de hacer con la vida de uno lo que uno quiera. Así eso implique perder algunas cosas y bueno, tener que volver a encontrarse y a pensarse. Pero entonces mira que yo he hecho este ejercicio con niños de muchas edades y es muy interesante porque todos llegan a conclusiones diferentes. Y yo creo que un cuento que no te dice lo que tú tienes que entender al final es un cuento que permite que tú te entiendas a ti mismo. Y es lo que debe hacer la literatura. O sea, cada niño llega a su propia conclusión dependiendo de sus búsquedas, de sus preguntas, de sus miedos. Y es lo que hacen, según dice Bruno Bettelheim también en ese libro, los cuentos de hadas. Permitir que tú reflejes en personajes que parecen muy lejanos a ti tus propias angustias, porque tú ni siquiera te atreves a materializarlas. Porque materializarlas significaría reconocer que tú eres una persona que siente deseos, envidia,
rabia, ganas de acabar con nosotros y demás. En este caso, el humor es un factor muy importante porque el humor genera también recordación. Entonces, aunque pecuecienta es una palabra feísima, y aunque tal vez pecuecienta no vaya a ser parte nunca de una gran literatura, yo nunca lo he esperado así, es un personaje que se queda con los niños, y con los adultos también, porque mi mamá todo el tiempo habla de pecuecienta ya, pero es un personaje que genera cierta posibilidad de identificarse también y que no busca en ningún momento, como en los cuentos modernos de Disney, exaltar solo lo bueno, sino que como en las comedias se permite también exaltar lo malo. Gracias, excelente. Yo quiero hacerte una pregunta. Sí, Flor. Sí, bueno, viendo, para mí tu estilo de escribir en 7 veces Lucía es un estilo muy maduro, muy profesional, de pronto un poco complicado. ¿Tú crees que Pecuicienta lo lee un adulto y encuentra el mismo gusto? ¿O lo hiciste solo para niños? Flor, depende del adulto y depende de lo que busque, porque pues no buscamos siempre lo mismo cuando nos acercamos a los libros, ¿cierto? Digamos que 7 veces Lucía puede ser un libro muy aburrido si uno va en un bus como vía a Marsella, ¿cierto? Y tiene que intentar entender ese enredo que hay con el lenguaje en el enredo de la carretera, ¿sí? Creo que Pecuecienta es un libro que se lee de una forma sencilla, ¿cierto? Que le puede disfrutar desde la simplicidad del argumento, pero también desde el goce estético que proponen las ilustraciones, el juego con el texto y que se puede interpretar de muchas formas en diferentes niveles según el lector que lo esté descifrando. Sí, yo pienso que el papel del lector en todos los libros es muy importante y son los lectores los que hacen que los libros sean buenos o malos. Sí, ningún libro es bueno per se, sino que los lectores lo llevan tan lejos como quieran llevarlo. Por supuesto, hay características muy diferentes entre la novela y este libro, porque en la novela habían unas búsquedas distintas, ¿cierto? El lenguaje para mí era fundamental, en Pecuecienta el lenguaje es muy simple, ¿sí? Es casi que muy básico. En este caso lo que importaba era el argumento y la transgresión respecto al cuento clásico de Cenicienta. Pero digamos que desde ahí también uno puede generar disfrute como lector, porque son historias distintas. Sí, creo que no podría compararlas. Lo que sí puedo decirte es en el proceso de escritura, sí, lo que significa para mí. Por supuesto, Lucía es una novela que a mí me marcó, que yo tenía que escribir, en la que yo deposité miedos que llevaban años atormentándome. Fue un personaje que me persiguió durante muchísimo tiempo y una novela creo que en la que intenté matar todo eso. En Pecuecienta, por supuesto, no fue así, sí, pues es una historia que responde a otras necesidades y que tal vez genere unas dinámicas muy distintas en el momento de llegar al público. Y pues lo mismo me ha pasado con todo lo que he escrito. Creo que acá pasa como con los hijos, aunque no tengo hijos, cada hijo es muy diferente y uno los va conociendo y los ama como son, ¿cierto? Entonces, creo que a mí me sucedió eso en este caso. Bueno, muchas gracias. Habrá que leer a Pecuicienta. Gracias, Flor. Esta experiencia de haber escrito este libro te ha hecho pensar en la posibilidad de seguir en ese campo. Hay escritoras que se han hecho muy conocidas por dedicarse solo a esa literatura infantil, algunas colombianas que escogen cosas muy autóctonas y locales para desarrollar cuentos que no tienen ningún, digamos, respaldo de cuentos grandes conocidos como lo es la Cenicienta, por ejemplo, sino que son puramente o sacados de mitologías de aquí o de costumbres de aquí o sencillamente inventados, pero con cosas de acá. Hay unas escritoras
que se dedicaron a eso. Yo conozco algunos. Sí, Oscar, mira que en la Feria del Libro tuve la oportunidad de hablar con Mari Grueso, que es una poeta del Pacífico que también ha escrito varios libros para niños, y ella precisamente escribe cuentos donde las protagonistas o los protagonistas son niños negros, es decir, ella dijo, yo quiero escribir un libro en el que mis estudiantes puedan reflejarse, porque ellos en los únicos libros en los que se ven son en los libros de sociales y en la página en la que hablan del día en el que Cristóbal Colón llegó a América, ¿sí? Es decir, de los esclavos, y en donde además ella incluye el chontaduro, las palmas, el mar, y eso me parece súper interesante, aunque en este caso, pues mi búsqueda no era esa, tal vez más adelante lo haga. Yo sí tengo otros cuentos infantiles y este incluso hace parte de una serie de cuentos en los que he venido trabajando hace un tiempo y todos han sido concebidos como libro álbum, esa es como la característica que los une a todos, y esa serie de cuentos de la que te hablo también tienen en común que por lo general el final es algo trágico, ¿sí? Entonces el desenlace le da un vuelco a toda la historia y la reconstruye desde lo argumental, pero no sé si esa vaya a ser mi única búsqueda más adelante. Yo quiero seguir escribiendo novelas, ensayo literario, creo que uno puede hacer de todo un poco sin desdibujarse, sino al contrario, uno se va encontrando en esa mezcolanza que termina siendo la vida, ¿cierto? Excelente, gracias. A ti. Bueno, yo solo iba a estar acá un ratico y les estoy quitando mucho tiempo del taller. Quería compartir con ustedes sobre este libro. Espero que poder mostrárselos pronto. La verdad, me encanta conversar en este espacio, los admiro y bueno, ustedes saben que disfruto mucho. Pili, ¿tienes una pregunta? Sí, Pili. Gracias, Juli. Quería precisamente preguntar para conseguirlo, porque imagínate que un sobrino en Bogotá me pidió el favor que le ayudara a hacer un trabajo acerca de el feminismo en Blancanieves y la Cenicienta. Y para eso envió un material que le dan en el colegio de una escritora mexicana y una escritora española que hablan del feminismo, del erotismo y la sensualidad en esos dos cuentos. Hazme el favor. Yo inmediatamente cerré la página y le dije, no, yo no tengo ni idea, a mí no me pregunte nada de eso porque pues no es tan fácil. Pero mira que leyendo el material uno encuentra que debe ser de gran actualidad con lo que está pasando hoy con las chiquitas, sobre todo que a todas las quieren volver princesas y no reinas. Entonces, por eso quisiera conseguir el libro, porque sí me parece importante dárselo a conocer a esos chicos. Son chicos de 11 de sexto bachillerato, ¿no? Que sí se genere esa inquietud. Me parece que eso está bien, que los cuentos que siempre hemos conocido tan lindos, pues que eran lindos, a mí me parecía eso muy bonito, que como que los empecemos a entender de otra manera y respetando su esencia. Eso tiene una gran validez. Entonces sí, quisiera saber dónde lo consigo, que no sea en Clepsidra Editores, por favor. Pili, toca en Clepsidra Editores porque el libro va a salir publicado en la versión digital por la Secretaría de Cultura que da el premio, y en la versión física una edición bellísima que está a cargo de John Jairo en Clepsidra Editores, y estará disponible a partir del 10 de diciembre. Si no estoy mal, igual el editor está acá, entonces él les puede contar después. Pero sí, Pili, yo también creo que es muy importante porque mira que en casi todas las versiones de Cenicienta, no solamente está esa idea de que Cenicienta encaje en el zapato, sino que esa figura de las hermanastras a mí siempre me ha parecido muy impactante, porque las hermanastras dejan de comer para caber en el vestido, y en algunos cuentos las hermanastras se amputan partes del pie para que el pie les quepa en el zapato. O sea, hay una que se corta los dedos, el príncipe dice, bueno, es feíta, pero me la llevo, ¿cierto? Como si estuviera comprando un bulto de papas, y es en el carruaje que se da cuenta que el zapato está untado de sangre, y cuando vuelve, a la otra no le cabe el talón y se amputa el talón. Entonces, hay desde la escritura del cuento, aún en un momento en donde
no se hablaba mucho de feminismo, una crítica también a lo que era la mujer en ese momento, ¿cierto? O sea, una mujer que es amputada, o sea, cuyo cuerpo es mutilado para encajar en un modelo que la sociedad le impone. Y entonces, incluso, porque Cenicienta tenía el pie pequeño, porque la obligaban a usar zapatos pequeños como una forma de tortura, ¿cierto? Entonces, digamos que todo esto para mí fue muy impactante y aunque yo pienso que la literatura no tiene la labor de moralizar, ¿cierto? Ni de hacer el mundo mejor, pero lo que yo intento hacer en los talleres sí como educadora, porque en los talleres yo sí soy educadora, es generar esas reflexiones con las niñas y con los niños para que ellos mismos lleguen a esas conclusiones. O sea, para que ellos mismos vuelvan a leer después esos cuentos y se asombren de que esos cuentos digan esas cosas porque están acostumbrados a pasar por eso como si nada. Es decir, estamos acostumbrados a que ese es el modelo que debemos seguir. Juliana, Sí, Juliana, y no es lo mismo gracias, no es lo mismo con lo que sucede ahora, que muchas mujeres sufren de anorexia, se someten a una cantidad de ejercicios, dejan de degustar las cosas buenas, hasta muchas dejan el amor por conservar una figura, por conservar una belleza que encaje dentro de los cánones que hay ahora, sociales o de belleza o de aceptación. Recuerden, la niña gorda la hacen a un lado porque es gorda. La niña feíta a un lado porque es feíta. Entonces las mujeres recurren al cirujano plástico, a los gimnasios, a dejar de comer y todo eso con tal de conseguir belleza. No es prácticamente lo mismo, lo de atrás que lo de ahora. Sí, Amparo, por supuesto, esas cosas todavía suceden y creo que hasta que no deconstruyamos también esos imaginarios, hasta que no podamos, por lo menos desde el discurso, responderles, eso no va a cambiar en la mente de las personas, ¿cierto? Tenemos que atrevernos también a responder a eso. Y en este caso, pues como les decía ahora, aunque hay una defensa de la diferencia y del defecto, que en el caso de Pecuecienta es la pecueca, hay también un empoderamiento que hace que Pecuecienta también tenga la posibilidad de desaparecer su pecueca. Sí, yo pienso que en ese gesto que hay en ella, yo lo había pensado cuando le escribí como una crítica a eso, ¿cierto? Yo había contado la historia desde la mirada del príncipe, pero creo que después leyéndola, yo me di cuenta que en ese gesto, en ese acto de Pecuecienta, había una toma de decisión sobre su propia vida y creo que eso es lo que deberían hacer las personas, ¿cierto? Pues yo no tengo la autoridad para hablar de eso, ni soy nadie para decir cómo alguien debe vivir su vida, pero sí creo que en la historia como tal había una defensa a la posibilidad de pensarnos como se nos dé la gana pensarnos, y de crear nuestro propio modelo de feminidad, ¿cierto? No de seguir modelos impuestos. Gracias. Bueno, y ahora sí me voy a despedir para que puedan seguir con el taller. Muchas gracias por darme... Nosotros no la estábamos echando, Juliana, pero espérate, primero yo pregunto, no sé si hay más preguntas, y yo voy a aclarar algo, la invitación que hoy le hicimos a Juliana, fue debido a que, bueno, yo tengo una deuda tremenda con los cuentos infantiles. O sea, nunca me gustaron, todavía no me gustan, no los disfruto. Mi primer acercamiento a la literatura fue desde una orilla muy diferente, no tengo un recuerdo en mi casa en el cual nuestros padres nos leyeran cuentos infantiles, pues, entonces siempre he tenido como un rechazo. Entonces quería, o invitamos hoy a Juliana para hablar un poco sobre cuentos infantiles, por eso, porque siento que tengo una deuda. Sé que es un trabajo muy fuerte, sé que es muy complejo de la escritura de cuentos infantiles. En los talleres normalmente no es algo que se produzca con facilidad o algo que uno desvele en los asistentes
con notoriedad el tema de la escritura de cuentos infantiles, por eso nos animamos hoy a invitarlo. Y asimismo, porque reconozco, y a propósito de lo que está diciendo Juli, lo que está diciendo Pilar y Amparo, toda esa discusión que se dio, yo no sé si algunos de ustedes recuerdan que por allá como en 1994 apareció un texto, un libro que además es muy conocido y que es fundamental o fue fundamental para esta época y para entender un poquito o para fortalecer esa discusión que había en cuál era la función de los cuentos infantiles y realmente qué había de fondo en la lectura de esos cuentos infantiles. Esa discusión ya venía pues de rato. Julia ahí citó un libro que es importante en ese tema, pero que ganó notoriedad con el trabajo de J.R.R. Tolkien, en un trabajo que publica en el 94, que es un ensayo muy crítico sobre los cuentos infantiles que aparece en su libro Árbol y Hoja. Y después aparece, creo que es después o antes, aparece también un trabajo de él mismo que se llama Los monstruos, los críticos y los ensayistas, o los ensayos, donde él nos cuenta una cantidad de cosas sobre realmente lo crueles que son los cuentos infantiles y donde desvela entre palabra y palabra todo eso que a lo que estaba ahora haciendo referencia Pili y Juliana. Creo que pues estoy diciendo eso como para uno apoyar un poco lo que ese marco teórico que estaba de alguna manera referenciando Pili ahora para el trabajo de su hijo, y dos, confirmando algo que es muy importante y que Alvin Toffler, yo estoy pensando en el que hizo la biografía de Hitler, este historiador de Tolkien, de J.R.R. Tolkien, hizo un gran aporte en esos ensayos sobre los cuentos de hadas, partiendo desde esa idea de lo sobrenatural, filosófica, ontológica, históricamente esa palabra, todas las acepciones que tiene y todas están dadas por un lado bien interesante. Entonces, chévere esta charla, entenderla desde ahí, entenderlo por supuesto a lo que hace Juliana, a lo que hizo Juliana, y sobre todo entender esa idea que me parece muy bacana de la cosificación de lo femenino, la idea de lo que estaba diciendo Juliana con el tema de Pecuecienta, lo que estaba diciendo Pili con el tema también de esa cosificación femenina que queda muy clara en muchos de los cuentos. Subrayando, por supuesto, que yo no soy un gran conocedor de esos cuentos, pero sí conozco algunos ensayos muy lúcidos y muy críticos sobre ese tema. Querida Juliana, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, cuando pase por el lado de la cámara, ojalá no se den cuenta todos. Mentiras, gracias Juli. Les estaremos contando pronto sobre este libro nuevo que aparece en Clepsidra Editores, es una de las novedades también, como lo dice Juli, y va a estar, pues lo pueden encontrar en la Asociación de Librerías Independientes ACLI, o lo pueden encontrar en la Librería Nacional, o por supuesto lo pueden comprar con este servidor que siempre está atento a enviarles los paquetes de libros que necesite cualquiera de los 46 títulos que tenemos que compilan más de 150 autores. Bien, pues ya hice la cuña comercial y todo. Nos está volviendo excelente mercaderista, no, marketingista, yo no sé cómo se dice. Digital, Pili, cualquier Gracias, Juli, gracias, te felicitamos siempre. Gracias a ustedes, como siempre disfruté muchísimo esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, espero volverlos a ver pronto por acá, me entrometeré nuevamente. Que disfruten el resto del taller. Chao, Juliana, muchas gracias. Chao a todos, gracias. Chao, gracias. Bueno, seguimos acá. Muchas gracias pues a Juli por acercarnos un poco a eso del cuento infantil. Ojalá ustedes se animen en algún momento, que creo que Amparo escribe cuento infantil, si no estoy seguro. Que Amparo, Belarmina también. Y Vela también, hacen parte de un grupo que es Tejedoras, no recuerdo bien el nombre. Bueno, ya nos irán contando de eso. Ahora sí, sigamos en taller. Sí, señor. Escribimos.
Escribimos cuento infantil y hace poco nos estuvimos presentando en Freizón, televisión de Manizales, en el programa de Ligia Acevedo, en una muestra de cuentos infantiles donde hubo autores de Argentina, de México, no me acuerdo de dónde más, pero como de 3 o 4 países, y nosotros los de aquí de Colombia, sobre todo de aquí de esta región. Gracias. Muy bien. Gracias, Amparito. Sí, es que eso es un tema muy chévere. Miren, yo no sé, bueno, ya Juli no está acá, pero ahora le preguntamos, que seguro ya sabe más de esto. Yo recuerdo hace muchos años un cuentico que creo que ustedes conocen que se llama Los agujeros negros, de Yolanda Reyes. Para mí es uno de los cuentos más poderosos sobre la violencia en Colombia. Y es un cuentico, una cosa que uno lee en media hora. Y es un muy buen cuento sobre la guerra en Colombia. Y creo que sí nos ha faltado a nosotros en la educación literaria que hemos tenido un acercamiento más propio y más justo por parte de los profesores o promotores de lectura o directores de talleres al cuento infantil como un género literario muy, muy poderoso y además de muy complicado de escribirlo. O sea, ese cuento yo recuerdo el de Yolanda Reyes, que creo que apareció en Alfaguara, en esa colección de cuentos infantiles. Bueno, no recuerdo el nombre de esa colección, pero es contado desde una niña, y esto lo estoy diciendo porque me acordé a propósito de lo que decía Gloria Susana la semana pasada, que yo quería hoy que habláramos un poco sobre eso, o vamos a hablar un poco sobre eso, no quería, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre esa idea que tiene su Gloria Susana, que fue una preocupación que ella nos contaba, bueno, desde a dónde, cómo hago yo para contar esta novela desde una niña, hasta dónde va a ver esa niña, hasta qué parte del cuerpo, y que ella nos contó toda la historia, y por eso es que la niña solo ve de tal parte hacia abajo, no ve la parte de arriba, y ella nos contó porque eso pasa así. Y lo mismo pasa también en ese cuento de Yolanda Reyes, y es que lo cuenta una niña, o un niño, no, eso es una niña, hace muchos años lo leí, pero es una niña que está contando toda la violencia de un pueblo y todo lo que le ha pasado a su familia. Y es muy interesante porque Yolanda Reyes, quien es una dura, pues para mí una de esas escritoras muy poderosas en esa clase de cuentos y también como novelista, logra muy bien esa idea del narrador, a dónde mira, quién narra, qué es lo que debe mirar, cómo lo debe mirar. Sería chévere acercarnos a ese cuento y de pronto más adelante, cuando salga el libro de Juliana, volver a tener una charla ya larga sobre esta idea del cuento infantil, y yo voy a dejarles en la SECOP, va a quedar el ensayo de los cuentos de hadas de J.R.R. Tolkien, sobre esa crítica muy poderosa sobre la preocupación que tuvo Tolkien o el problema con que se encontró Tolkien cuando empezó a escribir toda su serie del Señor de los Anillos y esas vainas, y se dio cuenta que el cuento infantil es muy trágico. Ese viaje del héroe sí que está bien identificado en los cuentos infantiles, esa idea de la caída, esa idea de la tragedia del individuo, sí que está bien organizada y vinculada de una manera muy inteligente, en el caso de Tolkien, a ese cronotopo, a propósito de los temas que ya todos debemos tener claros, que es ese lugar y tiempo donde se desarrolla la historia, que es tan variable y ficcionado en la obra de Tolkien, ¿no? Listo. Entonces, miren, entre tantas y tantas cosas que tenemos por ahí pendientes, resulta que dejamos un ejercicio en el cual, un ejercicio que Oscar de manera muy, muy, muy desjuiciada nos resolvió. Mentiras, de manera muy juiciosa nos hizo la tarea antes de nosotros irnos a hacer la tarea esa semana, y era sobre verdad, verosimilitud,
sobre credibilidad, todas esas vainas que estuvimos hablando la semana. Recibí algunos ejercicios que me gustaron mucho, muy claro todo lo que me llegó, y recibí otros que me dejaron totalmente perdido, pero que me encantaron. Y yo quiero que algunas de esas personas hoy nos hablen sobre esa idea, sobre ese ejercicio, sobre esa idea de verdad, verosimilitud, y no es porque no la entiendan, sino que sé que la entendieron también, que el ejercicio que nos enviaron es de una lucidez literaria tremenda y totalmente sacado de lo que yo estaba esperando como respuesta a ese ejercicio. Pilar acaba de tomar el teléfono, pero como esto es una clase también así como, aunque es virtual, entonces nosotros exigimos, hágame el favor y apague el celular, doctora Pilar, porque su merced, Pilar, es la que nos va a hablar un poco sobre ese ejercicio que nos envió. Pilar nos envió un ejercicio rarísimo. Yo quiero que Pilar lo lea, lo comparta y nos lo explique. Porque, ¿quién me dice cuáles eran las preguntas a resolver? Flor, dime tú, por favor. Bueno, teníamos que decir, pues, de la manera que quisiéramos o que entendiéramos lo que es verdad, verosimilitud y veracidad. Listo. Definir los tres conceptos. Listo. Bueno, ahí más o menos ya tenemos un poquito, faltó, pero bueno, digamos que ese era el ejercicio. Una vaina muy simple. Pero como la búsqueda de esto siempre es empezar a reflexionar, generar más preguntas, dejar cosas abiertas, pues Pilar, muy juiciosa, nos envió un texto que ya va a leer y que quiero que entre todos entendamos ese ejercicio de Pilar y Pilar nos lo explique. Pili, vamos a leer el ejercicio, enciende el micrófono por favor y vamos a hablar un poquito de esas ideas que ya vamos a ir pasando a otros temas. Espere, porque es que no lo tengo. ¿Ya ahí me escucha? Sí, Pili, muy bien, te escuchamos. Bueno, entonces dice, me habló de su vida junto al mar y no quise saber más. Era paz, realidad, realidad azul, arena oscura, arena clara, brisa, cangrejo, maleza, basura, aves. Todo me lo narraba en colores. Yo leía, cerraba los ojos y soñaba. La playa se iba y con ella su casa. Comía poco, pescaba, leía y, y dormía. No le decía nada, aunque sentía un hondo pesar. Seguro pasaba hambre, la casa se le hundía, pero vivía junto al mar. Sí, también quiero conocerte, le dije. No más cartas, gastas mucho, el viaje al pueblo. Sentí miedo por papá. Negro, costeño, sin plata. Esto es descripción, solo he dicho que viene de Providencia. ¿Y qué esperas? ¿Un rubio bronceado en avión privado? Pablo Andrés Santo Domingo Braga, señor. Rubio, bronceado y con jet privado. ¿Lo conocías? Ni en las curvas. Bienvenido, señor. ¿De los Santo Domingo de Barranquilla? De los mismos, señor. Gracias, Pili. Pili, háblanos sobre ese trabajo más. Bueno, profe. Pues yo tomé las tres definiciones, lo que yo consideré que era veracidad, verosimilitud y verdad. Sí. Entonces, como verosimilitud es que se parece, pero no es, entonces es lo que es el personaje, lo que es la historia. Ella, en principio, parece una historia de verdad. Ella conoce a una persona y se comentan quiénes son y cómo es, y ella siente mucho pesar de verlo, pobrecito, él sufre porque está a la orilla del mar, y pues no hay ninguna profundización en la conversación. Veracidad, pues porque sí, está a la orilla del mar, es verdad lo que se está viviendo.
Y lo otro es al final cuando pues ya es la pura, como la realidad, cuando tiene que enfrentar a su papá que estaba muy temeroso de que viniera un negro feo por allá de la costa y le llegó pues uno bronceado, chusquísimo y de la gran familia colombiana, como que pues esa es la realidad. Esa fue la realidad de la pequeña historia. Bueno, gracias, Pili. ¿Ustedes creen que sí sea funcional eso? Mire, hay una cosa que yo tengo claro. Para mí eso no tiene, para mí todo ese argumento de Pili es pura caspa de ella. Pero lo que me gusta mucho es cómo funciona como relato. Y en últimas ese es el compromiso. Está muy bien que entendamos que es verdad, que es verosimilitud, que es credibilidad, y más entenderlo cuando ya teníamos como un abreboca muy claro sobre qué significaba eso con la clase que nos dio Oscar la semana pasada. Pero el ejercicio iba más destinado a desacomodarnos de dar esas respuestas que a veces son tan clichésudas y que si bien son interesantes, pues ya las teníamos resueltas en la cabeza, gracias a, como digo, al apoyo de Oscar, que lo hizo muy bien. Entonces quería verlos por ese lado, quería verlos en el ejercicio narrativo, quería verlos como explorando desde la escritura creativa una posible respuesta a eso. Yo no sé si en lo que hizo Pili eso de verdad esté tan claro como ella lo dice. O sea, si ella no lo dice así, pues yo nunca lo voy a, yo no, para mí es un ejercicio chévere, pero yo no sé lo de credibilidad, verosimilitud, verdad, todas esas cosas yo no sé cómo se identifican ahí. Pero me parece que funciona muy bien desde lo narrativo, tanto en lo rítmico como en la coherencia, en la cohesión, en la concatenación de palabras muy sonoras. Al principio hay un ejercicio con la C, ¿sí? Que tiene mucha sonoridad con esa idea de cangrejo, por ejemplo. Todo eso cómo se une para que el relato sea muy dinámico y funcione. Me gustaría mucho, y tomo como ejemplo lo de Pilar, que los ejercicios y que cuando tengamos que dar alguna de estas respuestas, qué bueno que nos vayamos por ahí. Tenemos entonces ya muy claro estos ejercicios, pero yo quiero aprovechar lo de Oscar y lo de Amelia, lo de Flor, que me enviaron el ejercicio, además muy, o sea, vuelvo y digo, tienen ya mucha claridad sobre este tema. No sé si Oscar y Flor quieran hacer un aporte sobre esta idea de credibilidad para cerrar esto y para dar paso a otras ideas que tenemos pendientes. Oscar, por favor. Habría un concepto que no estaría de acuerdo con Pilar, en que se refirió a verosimilitud como se parece, pero no es. Y no creo tanto que sea eso, porque lo que yo entendí o entiendo como verosimilitud es, independientemente de que sea verdad o mentira, eso no importa, es hacerla creíble. Creíble para a quien le estamos transmitiendo un mensaje, una narración, un texto, un relato. Entonces lo importante es hacerlo creíble, verosímil. No si se parece, pero no es. Más bien eso es como semántico y no es mucho. Porque y veracidad es más para tratar de comprobar que una cosa es verdad. Yo estoy de acuerdo con Oscar en la totalidad del comentario. Oscar, ¿por qué no leemos el ejercicio que hiciste para entender un poco, que está muy claro con el ejercicio que nos envió Oscar, está muy claro esas diferencias? Además, las sabe ejemplificar muy bien y me gustaría, Oscar, que leyéramos el ejercicio que tenemos por ahí. ¿Lo tienes ahí a la mano? No, Yo lo tengo. no lo tengo. Listo. No sé Yo dónde por lo tengo. acá tengo algo, por ejemplo, y es que casualmente empieza hablando de verosimilitud
Oscar, para evaluar lo que puede ser verosimilitud, verdad y veracidad, podemos usar algunos ejemplos. El éxito de un político, de un mago, de un vendedor, de un payaso, incluso de un mentiroso compulsivo, radica en que sus argumentos, descripciones o actuaciones sean capaces de convencernos. Es un poco lo que está diciendo Oscar con ese ejemplo, y es que la verosimilitud no es que se parezca en ningún caso, es que la verosimilitud tiene un componente importante y es el de convencer al otro. La verosimilitud no tiene que ver ni con verdad, ni con que lo podamos verificar como hecho, no. Es que el lector o el otro quede convencido de eso. No importa si esa vaina es mítica, si esa vaina, si es un mentiroso o si es un político, como los ejemplos que da, lo que da Oscar, en este caso es convencer al lector de que esa cosmogonía, esa cosmología propia del relato, sí existe, al menos ahí. Ya después pasaremos a verificarlo, a ver si es verdad, a buscar veracidad en esos relatos, aunque esa no es la función, ya lo tenemos claro, en el texto de ficción. O sea, el texto de ficción no tiene en este orden de ideas ningún compromiso con la verdad, ni ningún compromiso con la veracidad, digámoslo también, pero sí tiene un compromiso en términos narrativos, en el ejercicio y en el hecho literario, la verosimilitud. Por eso yo les recomendé y espero que lo hayan visto o lo hayan leído. Si no lo consiguieron, entonces me dicen ahora y también los dejamos esas copias acá en la escuela. Y es esos 5 estudios para el próximo milenio de Italo Calvino, donde Italo descansa en ese concepto de verosimilitud, que es uno de los conceptos que debe tener más claro el texto narrativo. Juliana ahora decía que en el texto, en el libro infantil, todo se la juega, sí, no en el libro infantil, sino en todos los libros, pero sobre todo en esta idea de libro álbum o libro ilustrado, que es la propuesta de ella. Y es como las ilustraciones, como la letra, como la historia, toda esa vaina, todo el argumento, todo se une para complotar y convencer al lector. En una historia como la que Juliana nos decía de Pecuecienta, pues bueno, no está lejos también de la realidad, y eso me parece también que es muy interesante, cómo de alguna manera esas historias descansan en algo que es cotidiano, ¿no? En esos malos olores. Ustedes recuerdan esa idea de Paul Auster sobre los olores también, ¿no? La memoria del olfato. Sí, acá también hay una idea con los olores, con el olfato, que es muy interesante. Entonces, muy chévere todo eso. Y todos esos elementos, cómo se unen para crear un hecho verosímil. Ahí, Pili, es donde está la apuesta, ¿cierto? Yo diría que el ejercicio tuyo es demasiado bueno, pero no está en ningún caso para ejemplificar el ejercicio que teníamos pendiente. Pero me encanta, o sea, me encanta como ejercicio narrativo. Creo que por ahí es la propuesta. Y no interesa si cumple o no y responde a esa idea de verdad, de veracidad y verosimilitud, no. Porque en este caso el ejercicio poderoso está en convencer al lector hasta la última línea de que lo escuche. Dinos, Pili. Pili, ¿ibas a hablar? Ah, yo vi que estabas levantando la mano. Porque se puede réplica también, Pili. No, señor. Bueno, Flor, ¿cómo lo viste tú? Yo lo vi, pues primero me puse a pensar en la verdad y en el concepto de que no hay verdad absoluta. Empecé a pensar todas las definiciones de verdad y no me decidí por ninguna, sino pensar que es verdad lo que parece real y se da por cierto. Para mí pues sería eso lo que creo que escribí. Verosimilitud es un hecho de ficción que yo escribo y puede suceder en la vida real, pero no necesita ser comprobado verazmente, porque veracidad
es que ese hecho de verdad que es dado como cierto debe ser comprobado y aceptado por muchos. Entonces creo que más o menos eso fue lo que escribí. Sí, sin quererle dar muchas vueltas a la verdad, porque ninguna verdad me convence. Está muy bien. ¿Alguien quiere hacer un aporte sobre este tema sencillito que tenemos? Yo creo que lo tenemos ya muy claro. Yo creo que no hay que irnos por otro lado. Creo que ya es algo muy claro. Bueno, no sé, Ángela, en términos de derecho, esa idea de verdad y además porque yo sé que hay en todo esto de las leyes hay una idea de hermenéutica, de interpretación, que es un poquito como acomodada, ¿no? O sea, que esa verdad histórica también varía de formas, de manera, desde el punto de vista del litigante. ¿Cómo funciona ahí? ¿Cuál podría ser el aporte ahí? John Jairo, mira, es así. Hay una verdad real y hay una verdad procesal. ¿Y cuál es la verdad? O sea, lo que realmente sucedieron, los hechos, es lo que llamaríamos lo real, y lo procesal es lo que se logra demostrar dentro del proceso. Por eso, y lo digo desde el punto de vista de abogado penalista, cuando uno entrevista al cliente, uno pues, confía en que está contando la verdad. Pero más allá de eso, en las audiencias y en el juicio, la fiscalía vende una verdad y la defensa vende otra verdad. Entonces, el juez es quien determina a qué verdad le cree, ¿sí? Pero yo me atrevería a decir, en todos los años de experiencia, que muy pocas veces, o sea, yo diría que el 20-30% realmente se conoce una verdad como tal dentro de un proceso. Por lo menos en lo penal, porque no tengo experiencia en otro tipo, en otra área del derecho, pero es así, es así. Cada parte vende una realidad, el juez decide qué verdad cree, pero por lo general no fue lo que realmente sucedió. Ángela, sí, dale, Flor. Porque podríamos decir, como decía Platón, que la verdad es la mentira mejor contada. Así es, y gana el que, en un juicio gana el que mejor ponga, la mejor puesta de escena. Es como una obra de teatro, porque en un juicio es testigos, son pruebas, son peritos profesionales, entonces quien tenga mejor puesta en escena de esos hechos que está vendiendo el juez es quien realmente gana, pero eso no quiere decir que sea una condena o sea absolución, realmente eso es lo que haya pasado. Yo quería complementar ahí un poquito lo que dice Ángela sobre el tema de la verdad en el derecho. Existe un principio que se llama la carga de la prueba, que le corresponde a quien acude a la justicia demostrar los supuestos de hecho que quiere discutir. Entonces, si por ejemplo yo trabajé en una empresa y no me pagaron mis salarios, yo tengo el deber de demostrarle al juez que cumplía un horario, ¿cierto? Con unos testigos, para que esa verdad que yo digo pueda ser controvertida en ese proceso y la otra parte también con las pruebas. Pero entonces, en materia de derecho, podríamos concluir que la verdad tiene mucho que ver con el tema de la carga de la prueba, es decir, hay un principio que dice, dame la prueba y te daré el derecho. Quien no prueba o quien no pide, pues no va a fallar a favor o en contra de esta persona. John Jairo, ya para terminar, digamos que la mejor relación que tiene el derecho con la literatura es que el mejor contador de historias es quien gana, porque realmente uno le cuenta una historia al juez. Y de acuerdo a su grado de convicción y de persuasión y de narrativa, y es que aquí, digamos que en un juicio penal como tal, influye mucho la literatura porque es el mejor orador, los mejores testigos, los mejores personajes, por decirlo así, es quien realmente gana.
pero no para terminar, sino para iniciar. Oscar, regálame un paréntesis acá. Todo esto que estamos hablando acá, por eso te pregunté, y Julieta, que acaba de entrar además con unos términos muy del derecho. Entonces, lo que yo quiero buscar es que la próxima semana ustedes dos van a abrir la sesión y vamos a hablar un poco sobre derecho y literatura, que además es un tema muy interesante, todo este tema del derecho procesal, todo esto de lo que el término que usó ahora Julieta, todo lo que tú nos acabas de decir, Ángela, cómo eso de alguna manera es un material también. Tú dijiste algo que a mí me parece que puede ser muy peligroso, pero que me encanta porque es verdad. Y es como todo esto es una puesta en escena. Entonces, todo este tema de la narrativa, o sea, como la narrativa del derecho es de alguna manera también la narrativa del mundo literario y cómo una y otra encuentran los vasos comunicantes, se alimentan. ¿Cuál es el papel del juez? Pregunto yo, si no es el papel del lector. O sea, el juez es el que va a determinar de alguna manera cuál es la verdad, cuál de eso que está leyendo, de eso que se está argumentando. Entonces, la propuesta es Ángela, además porque Ángela, para los que no saben, está ahora escribiendo un trabajo, bueno, está hace rato escribiendo un trabajo, entonces esto nos va a servir también, Ángela, para explorar un poquito todo eso, en ejercicio de escritura, tu narrativa como abogada y también en tu ejercicio como escritora, cómo funciona eso. Y lo mismo Julieta, porque yo estaba esperando a ver quién levantaba la mano para apoyar esta apertura de la próxima semana, pero Julieta, como siempre, levantó la mano a muy buena hora y ya quedó vinculada. Entonces, entre Ángela y Julieta, la próxima semana abriremos hablando sobre derecho y literatura. ¿Te vale en este sentido? Bueno, yo creo que ustedes ya tienen claro que a mí en ese tema uno de mis autores favoritos es quien está publicado en Salamandra, que es Shiraz, sobre todo con una serie de libritos que cerró con Culpa. Tengo una ambulancia afuera, bueno, ya. Pues seguramente yo hablaré por ahí, seguramente algunos, y creo que ya lo hemos hecho, eso de creo que Oscar en algún momento lo hizo, la idea de Kafka, el derecho y la literatura, esa idea del proceso, esa idea del señor K, todo eso, cómo se va formando. También en Dostoyevsky creo que es muy evidente, no solo en Dostoyevsky, sino en un gran grupo de escritores rusos, ¿no? Todo eso de los hermanos Karamazov y toda esa vaina, como de alguna manera está vinculada, y también cómo está vinculado al ejercicio de vida del mismo y a las lecturas de Dostoyevsky. Entonces, chévere que podamos hablar desde ahí. Ahí está entonces planeada la próxima sesión, vamos a abrir desde ahí y la van a abrir Ángela y Julieta y ojalá la podamos sostener toda la charla con ustedes dos. ¿Listo? Oscar, ¿qué ibas a preguntar, señora? Pues no sé si sea como manera de hacer más dinámica la clase entrante. Para mí el mejor caso, uno de los mejores casos que ilustra lo que yo acabo de decir es el caso de O.J. Simpson. No sé si recuerdan ustedes el exjugador de fútbol americano que asesinó a su esposa. Exacto. De hecho, hay una serie en Netflix muy buena, Crímenes Americanos se llama, y es efectivamente, o sea, había todo, absolutamente todo para condenarlo, porque hasta el ADN encontrado en la sangre era de él, pero tuvo una defensa espectacular y desvirtuó toda la historia que la fiscalía contó. Entonces, no sé si dentro del mecanismo para la charla dentro de 8 días se valga también como entrar a explicar un poquito ese caso. De una, no, esa es la clase de ustedes, y mira que me gusta mucho que hables de defensa y de convencer, porque es que eso está atado a eso que veníamos diciendo ahora de verosimilitud. Puede que ahí no haya un ejercicio de la verdad o de la veracidad, pero sí en esa idea de convencer al otro, ese argumento está dado desde el convencimiento del otro, desde la verosimilitud. Y es muy curioso que el hecho de la verosimilitud esté más ligado a la literatura,
O sea, que esté más ligado al ejercicio hermenéutico interpretativo y no al ejercicio de la verdad. Entonces, ya ese será tu tema. Entonces, tú nos dices, ahora nos dejas tareas y nosotros, por supuesto, las haremos y cumpliremos con ellas para la próxima semana hablar sobre derecho y literatura. Listo. Si quieres, nos escribes por acá por el grupo, Ángela. Entonces, ¿cuál es la tarea? Y nosotros hacemos la tarea. Óscar, ahora sí. Es que esto de la verdad es, como decía Flores, muy complicado. Y la verdad llevada a lo escrito, a lo narrado, todavía más compleja. Esto se vuelve particularmente cierto en la historia. La historia, como una de las ciencias humanas, da como pilar fundamental de la evolución social y de la civilización. La historia es apenas una lejana aproximación a la realidad. Muchas cosas se dieron por hecho porque una persona contó. Y muchas veces eso que contó fue de segunda o tercera o cuarta oída o está contando algo que sucedió muchísimos años antes y en otros sitios. Y es la historia que se tiene, no es más. Y la historia ha ido evolucionando, demostrando cada vez más esa relatividad de la historia. Y por eso la historia cambia, inclusive la relación de un mismo hecho. Y de un mismo hecho contado por testigos del hecho. ¿Sí? Por ejemplo, hay un asesinato, una bomba en una plaza. Y la ve muchísima gente, está viendo en tiempo y en lugar lo mismo, exactamente el mismo, pero los ángulos son distintos y las historias son distintas. Incluso cuando ha sido filmado, grabado, transmitido por televisión, no es lo mismo lo que se ve en un ángulo que lo que se ve en otro ángulo. Entonces, ¿cuál es la verdad de las verdades? Todo es real, pero comprobar la veracidad de las cosas depende mucho del ojo que vio y de cómo lo cuente para convencer a los demás. Y esa es la historia. Sí. Sí, Óscar. Y mira, Óscar, que pensaba ahora algo y yo voy acomodando mis desaciertos, ya que ustedes de una manera muy generosa no me corrigen en público, yo se lo agradezco mucho, es una belleza. Yo ahora estaba diciendo que confundía a Toffler, a Alvin Toffler, lo estaba confundiendo con el de El Señor de los Anillos. Y no, yo estaba, y dije lo de Hitler, pero en esta hora pensando en Arnold Toynbee, que es el que escribe la historia de lo de Hitler, y ese Alvin Toffler, ahora que lo pienso, Óscar, mira que me hiciste pensar en todo esto también de esa tercera ola, de la que va a venir a hablar Alvin Toffler, que es el tema de la información, del tema de los medios de comunicación, donde va a caber la internet y todo eso, y todo lo que según él va a decir va el cambio que va a pasar después de 1950. A propósito, eso lo digo ahí como a manera de acomodar un poquito mi error y que no quede como muy desjuiciado yo esa confusión tan grande de Tolkien, de Toffler y de Toynbee, que son tres autores diferentes. Pero me gusta mucho eso también porque es que la idea, eso de la información en estos tiempos, que puede ser pensado desde esa tercera ola, es realmente la idea de la desinformación. Y la idea de la desinformación permite una variabilidad mayor en ese concepto de verdad, que también va a ser muy interesante eso, la idea de la información actual, cómo realmente lo que está haciendo es creando una variabilidad de la verdad. En muchos casos la gente lo que dice no es que eso nos está mintiendo, no, resulta que es que la verdad de él es otra. Así sea el mismo hecho lo que dice Óscar y así lo estemos viendo en la televisión grabado, pues es que la verdad es otra para él.
Entonces esa idea de la información, cómo varía también esa información y cómo la verdad varía dependiendo del ejercicio hermenéutico, del ejercicio interpretativo, esto para acuñarlo ya a lo que quería llegar yo con este ejercicio de verdad, verosimilitud y veracidad y credibilidad, y era derecho y literatura. Esa idea de que es bien interesante en la literatura y que no voy a adelantar más porque yo espero que Ángela y Julieta entonces la próxima semana hagan ese ejercicio. Ángela, ya nos dejaste la tarea. Julieta también. Julieta, ¿cuál es tu tarea? Eso le pasa a Julieta por levantar la mano. Muy bien. No, mentiras, pero no, sé. vamos a hacerlo fresco, es una charla muy cómoda, vamos a hablar de derecho y literatura, no es nada más, y ahí todos vamos a hablar. Se vale cualquier interpretación que demos y desde donde ustedes lo quieran mirar, Julieta. ¿Qué, Julieta? No, eso que estaba pensando como en qué autores colombianos, sino que mi referente es como Juan Gabriel Vázquez, que fue abogado y se retiró del ejercicio para dedicarse a la literatura y es como mi referente, entonces iba a hablar sobre eso, bueno, no quiero adelantar. Bueno, ahí está chévere, lo de Juan Gabriel está muy chévere, por ejemplo, Julieta. Además, porque recordemos que uno de esos biógrafos políticos colombianos han sido dos Juanes, ¿no? Jóvenes, que es Juan Esteban Costaín y Juan Gabriel Vázquez, que de fondo sus novelas tienen mucho de esa historia, y ahí sí que podría ser interesante en esa idea de la no ficción o la no ficción, que sobre todo para los gringos es de muy buena factura, acá también los tenemos, esa idea de la no ficción, de lo que parece una crónica, pero también al mismo tiempo es un ejercicio narrativo muy en la disciplina de la literatura ya, de la novela, que eso se ve muy, muy claro también en Juan Gabriel Vázquez. Y seguramente ustedes por ahí, cuando digo lo de no ficción, se vayan con mayor claridad al ejercicio periodístico que hacen los norteamericanos, y que por allá creo que en el 73, 79, con Tom Wall, es muy interesante hacer esa lectura de la no ficción, del periodismo como ejercicio literario, y cómo la literatura, hay una parte de la literatura que toma esa verdad como un ejercicio narrativo, y cómo se mezcla eso de la ficción, lo de la verdad histórica, la verdad entre comillas, y la otra verdad de la literatura, cómo se mezclan, que es algo de lo que sabe muy bien Juan Gabriel. Señor. Cabría en eso que estás diciendo lo que escribió ahorita Ricardo Silva Romero de Historia de la Locura en Colombia. ¿Cabría o no? Oscar, lo que pasa es que lo de Historia de la Locura en Colombia, que es un libro que me gustó mucho, son realmente un compilado de crónicas, pero ese primer libro, digámoslo así, o sea, ese primer prólogo largote que hace Ricardo Silva, que está muy bien hecho, yo me puse a verificar. O sea, hay algo ahí, bueno, voy a hacer un paréntesis. Resulta que ustedes saben que algunos gringos o algunas personas norteamericanas, o nosotros también, hablamos del periodismo gonzo y el periodismo literario. De hecho, en Colombia tuvo mucha fuerza, y todavía hay mucha fuerza con eso, con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez, la cual ha tenido profesores como Tomás Eloy Martínez, Elena Poniatowska, y en su momento el mismo Gabriel García Márquez. Esta idea del periodismo literario o del periodismo gonzo, el periodismo gonzo es lo que Thompson llama el periodismo de inmersión, que aquí podemos verlo muy representado, por ejemplo, como en Pirri. Yo no soy muy seguidor de Pirri, pero el que se va y para dar la noticia entonces se vincula en la comunidad y anda con las personas, bueno, todo eso, el periodismo. O Germán Castro Caicedo, más bien. O don sí ve, Oscar, por eso es que a mí me gusta que usted me corrija, porque es que usted es más bueno, usted es más fino con las citas, Oscar. Lo de Germán Castro Caicedo, lo de Alfredo Molano, bueno, esos son como unos referentes también muy claros que tenemos ahí sobre ese periodismo gonzo. Y ese periodismo literario que Tom Wall
decía o dice en un libro que publicó Anagrama, creo que con el mismo título, Periodismo Literario, y es como el ejercicio periodístico, ese mismo ejercicio de Alfredo Molano y de Germán Castro Caicedo. Yo tuve la oportunidad en algún momento de preguntarle a don Germán Castro Caicedo y me regañó. Yo le dije, don Germán, usted, ese libro de todo un hombre, de Tom Wall, tiene que ver algo también con su trabajo narrativo, con esta idea del diablo, sobre esta idea del Amazonas. Bueno, se me han ido ya los títulos de don Germán y terminamos hablando de periodismo literario y me dijo, esa vaina no se llama así, y me corrigió y yo, bueno señor, yo no vuelvo a decir entonces nada de eso. Pero Tom Wall, de investigación, ¿no? O algo así. sí, aunque Tom Wall, hay un librito que se publica creo que en 1973, 1979, donde Tom Wall deja muy claro sobre el periodismo literario y él dice, el periodismo literario va a ser las herramientas de la narrativa vinculadas al ejercicio periodístico. Cómo la literatura está apoyando el ejercicio periodístico para que se vuelva más ágil ese relato. Casi que lo que ha ganado, lo que gana con eso el periodismo, es cierta dinámica sexual, cierta malicia, cierta ligereza para que el lector, y eso lo vemos muy bien en lo que acaba de decir, por ejemplo, Oscar, cuando uno lee la obra de don Alfredo Molano, cuando lee la obra de Germán Castro Caicedo, Javier Pérez Reverte, o lo de periodista. Pérez Reverte, o lo de Juan José Millás, uno disfruta mucho esos libros, porque están escritos desde ahí, desde lo que Tom Wall llama el nuevo periodismo, el periodismo literario, o lo que se llamaba por acá, o se llama por acá, el nuevo periodismo iberoamericano. El ejercicio narrativo y el ejercicio periodístico desde la verdad. ¿Cómo se vincula eso? Seguramente ahí ustedes también pueden encontrar un material para entender un poco esa idea de verdad, verosimilitud, credibilidad, pero sobre todo algo que es a donde queremos llegar. Y Ángela, por eso me parecía muy pertinente hoy hablar con Ángela, y Ángela lo ha dicho, y es la idea de convencer al otro, ¿sí? En este arte escénica, de alguna manera, en esta puesta en escena, ¿sí? En este juego de tablas, cómo de alguna manera toda la apuesta está en convencer al otro, o sea, en crear un escenario de verosimilitud donde el otro quede convencido de que esa es la verdad, al menos la verdad en términos de este cronotopo particular, ¿sí? De esa historia, de ese tiempo y de ese lugar y de esos personajes. No sé si alguien quiere hacer algún apunte. Bueno, entonces, listo. Ángela escribió por acá. ¿Qué escribiste ya? Los que puedan y quieran ver la serie en Netflix, no la he visto, listo. Crímenes Americanos, chévere. Sí sé lo del caso de Simpson, pero no he visto la serie. Este es sobre lo de Simpson. Listo. Listo, ya. La veré. Listo, ahí queda entonces Crímenes Americanos, palomitas y agua para que hagan dieta o cerveza, lo que quieran, y vemos eso y la próxima semana hablamos de eso. Y Yo, con Mario, Julieta... escribí qué significa para los compañeros, qué significa el concepto de más allá de toda duda razonable, porque esto está ligado a convencer, ¿cierto? Entonces, si el que no convenza más allá de toda duda razonable, pues obviamente pierde el proceso. Ya. Más allá de toda duda razonable. Bueno, ahí nos dejó ya muchas tareas, Ángela. O esta es para responderla de una vez, o esto es una certeza, o qué hacemos, no es sino que nos diga. Es que ¿Hablamos sobre eso o es para la próxima clase? Para la próxima clase, doctor. Listo. Listo. Y con Julieta, entonces nos queda la tarea, Julieta, de revisar la obra de Juan Gabriel. Sí, chévere, revisar lo de Juan Gabriel. A mí me gusta que nos acerquemos a lo de Juan Gabriel. Okay. Pues si quieres, no sé. Bueno, ahí está entonces, listo. Ahora, seguimos con otra. Ay, 7:36. Venga, tengo algo pendiente también.
Algunos, Ramiro, ¿va a hacer alguna pregunta? Sí, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Dentro de esa literatura se puede considerar también las famosas defensas de Gaitán. Bueno, De yo Jorge no Eliezer Gaitán. sé, Ramiro, no podría como conozco el trabajo y me parece hermosísimo, muy poderoso, pero no lo puedo, yo personalmente no lo metería en un género literario. O sea, no sé si Ángela desde la propuesta lo puede hacer. Yo no lo vincularía en este caso a un género literario. Por supuesto, hay también toda una fuerza expresiva aunada a esos discursos, a ese gesto de oralidad que está muy comprometido y me hace a mí pensar también, Ángela, yo no sé ahora que tú lo decías, y es como en esa puesta en escena también el gesto, al menos en términos de derecho en la literatura no contamos con ese apoyo tan claro, como el gesto, como las manos, como el rostro, como el moverse o quedarse quieto, también van a hacer unos elementos, unas herramientas muy poderosas para convencer al otro. Ahí casi podríamos hablar del laboratorio, bueno, podríamos hablar un poquito de teatro también, sí señora. Hasta el cabello. Es decir, uno para el juicio tiene que irse impecable, de pies a cabeza, porque hasta el cabello, hasta, o sea, es como todo, y por eso uno a los testigos los prepara, obviamente, antes del juicio, y uno les dice, tienen que irse impecables, porque eso impacta en el juez. El juez, o sea, también hay un convencimiento visual. Entonces, un testigo, por ejemplo, que se sube al estrado a dar su narrativa, no, es que hay mucho de qué hablar, Jairo. Por ejemplo, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, cómo funciona, que también tiene mucho que ver con la literatura, pero si un testigo va mal presentado, si un testigo caguea, si un testigo duda al responder, o sea, son muchas cosas, pierde credibilidad inmediatamente. Entonces, la verdad es que la literatura que habla el compañero no lo conozco. Las defensas de Gaitán, me disculpan la ignorancia, pero no las conozco. Yo pienso que el mejor referente, pues en materia penal, es el que tú me recomendaste, Von Schirach, y John Grisham, que es un abogado penalista norteamericano y tiene unas historias fabulosas, o sea, son novelas fabulosas. Él tradujo, todas sus historias de derecho las inventó, porque son inventadas, son de ficción, perdón, sus novelas, pero las defensas de Gaitán no las conozco, entonces no sabría dar una opinión al respecto, John Jairo. Gracias, Ángela. Ramiro, ¿algún otro aporte? No, pues lo más importante ahí es que pues él fue un gran orador, pero de todas maneras se tiene entendido que él preparaba de todas maneras sus oficios de su defensa, su redacción, para hacérselo llegar al juez en esa época donde todavía no había pues esas facilidades tecnológicas de estar grabando testimonios y todo. Pero lo que dice Ángela María es muy cierto. A esa literatura ligada al derecho y a los estrados judiciales hay que agregarle mucho de la presentación y la actitud de los actores. O sea, tanto de un abogado defensor o del mismo acusado o del mismo ente acusador e incluso de los mismos jueces o el mismo jurado cuando son varios y depende pues de los vericuetos de la justicia en cada uno de los países. Pero es muy importante cuando se trata de literatura y derecho tener en cuenta la oralidad como tal y la capacidad de convencimiento con la palabra hablada. De todas maneras, todo lo que se trate en un estrado debe estar radicado escritamente. Incluso uno ve cuando trata de cerca con los abogados que hay algunos que de pronto son muy buenos hablando, pero cuando se trata ya de ir a escribir el oficio como tal para defender
una posición de X o Y tema, pues los absorbe demasiado el lenguaje jurídico y el lenguaje legal, pero tienen una carencia muy grande con respecto al conocimiento de la literatura y eso da grima. O sea, es muy triste, y hablando de los abogados, pero podríamos hablar incluso de cualquiera de las profesiones, porque por decir algún ingeniero haciendo una propuesta o un informe, se ve la pobreza del manejo del idioma. Quiero pues ahí aprovechar el caso para decirte que un curso de estos de escritura como tal es valioso no solamente porque tengamos la intención de convertirnos o no en escritores o de ensayar de pronto tener una obra como tal de nuestra autoría, sino porque también nos sirve para el devenir diario. Y me gustó mucho en esta sesión pues que se toque también la parte del periodismo con respecto a esa temática, ¿cierto? Periodismo, porque nada nos ganamos también con hacer un periodismo de investigación si en el momento en que los vamos a plasmar como tal para un lector o para un público específico o para llevarlo a una obra determinada y en televisión, ya sea incluso a dramatizarlo, pues no seamos capaces de hacerlo. Entonces, yo creo que vale la pena es insistir mucho, John Jairo y todos los compañeros en la preparación de las personas. Yo creo que es base del desarrollo de las naciones, el manejo del idioma, tanto hablado como escrito con esa coherencia, y que es precisamente una de los factores determinantes donde uno ve hasta qué punto tiene alcance el desarrollo de una nación. Si uno tiene la oportunidad de salir del país o incluso de aquí mismo en el país, porque Colombia es un país de regiones, es un país de países, o sea, nosotros actuamos diferente y tenemos idiosincrasias diferentes aquí en el eje cafetero que las que tienen en los llanos y esto y lo otro, y en esa verbalización que uno hace, en ese intercambio verbal que uno hace y cultural que uno hace, se encuentra si la región está o no está muy subdesarrollada. O sea, hay una cantidad de factores determinantes como así como la salud oral o determinantes como la basura. En un barrio determinado la basura le dice más a usted de qué clase de gente vive en ese sector y qué estrato social más o menos maneja. También sucede mucho con el idioma y con las expresiones idiomáticas como tal. La salud dental, por decir algo, yo me acuerdo que inicialmente los programas que llegaron del Perú con Laura en América, que le decían Ladra en América, y entonces los invitados era pues hacer el escándalo familiar, pero la mayoría eran muecos. Entonces, mire, así como esos factores, o es muy triste por decir algo, ir a España hace unos cuantos años, ahorita de pronto ha cambiado eso, también con esa salud mental, con esa salud dental tan deteriorada, pero no tanto de pronto por programas de gobierno, por su desarrollo y no por el cigarrillo como tal. Entonces, mire que hay una cantidad de cosas que uno como observador le va determinando el grado de desarrollo de una sociedad, pero todo lo que estoy yo diciendo acá tiene validez en el momento que quede escrito. Por eso la escritura es tan importante y por eso habría que hacer énfasis en el desarrollo educativo de los programas del pensum académico de los ministerios, para que se insista mucho en no solamente en aprender a leer y escribir, sino aprender a leer bien y a escribir bien. Ese sería pues un aporte que tendríamos que hacer nosotros desde la parte académica. Eso pues para concluir. Muchas gracias. Gracias, Ramiro, y como aquí ninguno de nosotros se salva, entonces la próxima semana también vamos a ir como encontrando un puente entre derecho y literatura y entre periodismo y no ficción. Para hablar un poco, Ramiro, usted por supuesto que tiene toda la experiencia de su grupo de trabajo, de ese periodismo que llamamos periodismo literario, de ese ejercicio literario periodístico, desde la crónica, desde la literatura de no ficción, que está muy vinculada a ese ejercicio periodístico, como es el de escritores como Eduardo Mendoza y el caso Savolta, creo que se llama ese libro que publicó Cátedra,
como es el caso sobre Banchero, que se escribió, creo que en Perú o en México, y sobre ese trabajo también, que vamos a hablar un poco, de Juan Gabriel Vázquez. Y en ese caso, Ramiro, me gustaría mucho que tú nos acompañaras y dirigieras ese momento, contándonos un poco, aportándonos un poco desde tu experiencia y el grupo de trabajo que tienes, sobre eso, sobre la edición del periodismo, sobre lo que es un editorial, sobre la manera en que hay que hacer periodismo, sobre la investigación, sobre todas esas cosas que se acogen a la hora de emprender una empresa como lo es el Faro. ¿Te parece? Sí, efectivamente, y ahí volvemos al principio para manejar precisamente los términos de veracidad, verisimilitud y verdad, como tal, porque en el caso nuestro, aquí en el periódico nosotros manejamos más que la entrevista, manejamos un poco más es la crónica. Nos gusta mucho entrevistar, pero para tomar la nota y luego transmitirle al lector el pensamiento que nosotros acabamos de recibir. No tanto la pregunta y respuesta contestada, aunque también la utilizamos obviamente, pero generalmente utilizamos la crónica, y en el caso de las columnas y de los editoriales que nos llegan, pues toca hacer un trabajo muy arduo con respecto a la corrección de estilo y a enriquecer un poco, el tema a través de los sinónimos, ¿cierto? De los sinónimos y de ser muy exquisitos. Tratamos de hacerlo, aunque pues al mejor tirador se le va la pava, también de ser muy, muy exquisitos con lo de la puntuación, aunque eso es muy delicado porque a veces una coma que puso el autor del artículo puede ser mal interpretada por uno como corrector de estilo y cambiarla de sitio o eliminarla, y ahí se le puede cambiar también el sentido. De todas maneras, son cosas muy delicadas, claro, le agradezco mucho y haremos algo al respecto aquí nosotros para participar del proceso de diálogo. Muchas gracias. Listo, Ramiro. Oscar, ¿qué ibas a compartir? Una pregunta, cuando hablan del periodismo literario y ahorita Ramiro hablaba de la entrevista, ¿cabe como periodismo literario las entrevistas de Oriana Fallaci? Oscar, no sé si alguien nos quiere ayudar con esa respuesta. Yo tengo que decir algo, mire, yo hace muchos años me pude acercar a entrevistas con la historia, creo que se llamaba ese libro, que lo heredé de hecho en la biblioteca de mi papá, que era el Círculo de Lectores de Pasta como Zapote o Naranja, me parece. No me acuerdo, eso fue lo primero que yo, hace muchísimos años, yo no lo disfruté las primeras hojas, no lo leí y después me encontré con algo que me acabó de matar, pero no, esto tiene que ver con algo personal. Yo tengo esa deuda con esa autora, no la he leído, y después me pasaron algo, no sé si fue un profesor de esos malos que me tocó a mí en el colegio, aunque tuve buenos también, me dio carta a un niño que no quería nacer, una vaina así, como muy triste, que era sobre un niño que contaba cómo lo iban a matar en el aborto, una cosa rarísima, yo no recuerdo muy bien, pero en los dos momentos que me acerqué a la obra de ella, no fui capaz, entonces no podría decir, pero sí he escuchado muy buenos comentarios, y yo creo, Oscar, que sí podría, pues obviamente, esto lo estoy diciendo por lo que he escuchado, por no lo he leído, entonces puede sonar irrespetuoso, pero creo que sí hay un diálogo ahí y que se puede dar, Oscar. Tendría que leerla con más juicio. Sí, Ramiro. En el caso de Oriana Fallaci, yo también tuve la oportunidad de leerlos cuando apenas en bachillerato no sabía que iba a resultar haciendo periodismo, pero uno sí puede acercarse mucho a la obra de ella, y yo lo recuerdo porque la forma integral como maneja el asunto antes de entrevistar a una persona, o cómo entra en contexto con el entrevistado de acuerdo a una realidad sociopolítica o una realidad literaria que se esté viviendo, de acuerdo a la tendencia y a la temática, cómo entra en contexto y lo narra, pues yo creo que ahí sí hay un valor literario bastante grande, incluso como, espectacular, Oscar, incluso como animación para ser uno un comunicador social. O sea, yo creo que Oriana Fallaci,
a través de la literatura, no tanto del periodismo, es que ella tiene el éxito. Yo creo que el éxito no está tanto en la capacidad que tenga el periodista para ser sagaz y sacar respuestas, sino para no solamente obtener las respuestas, sino saberlas consignar de manera muy completa, muy integral, muy holística dentro del texto que debía hacer. Porque cuando se hace una entrevista, por decir algo, de 10 minutos, uno se gasta por ahí 1 hora, hora y media, 2 horas editando. Y la verdad es que dentro de esa edición, para uno plasmar una entrevista que grabó, a que el lector la suma sin distorsionar la realidad, hay que quitarle mucho de baneo que hace el entrevistado. O sea, todos en el momento en que estamos entrevistando hacemos unos paréntesis largototes que incluso a veces nos salimos del tema. Sucede en la conversación persona a persona, en el transmisor receptor que se origina de una persona a otra permanentemente en el diálogo interpersonal que desarrollamos a diario, como vamos a contar una cosa y nos salimos perdiendo mucho rato con otra, y es más, a último ocurre, sobre todo estas, decimos que se nos voló la paloma o que se nos fue la pava. Entonces, en el periodismo hay que tener esa capacidad de síntesis, y la capacidad de síntesis también es una virtud literaria. Entonces, a mí me parece que lo de Oriana sí tiene un valor literario bastante estupendo. Bueno, ahí está, gracias Ramiro. Yo sí, la verdad no, yo creo que a nosotros, a mi generación, a nosotros la mallograron algunos profesores, porque lo que nos dieron a leer de ella es un libro, Carta a un niño que nunca nació, no debía nacer. Sí, así es. Que era una vaina pues triste y todo, pero no exploraba realmente como, o sea, literariamente me parecía que era muy pobre. Entonces, como la conocimos más por ahí, eso opacó ese gran trabajo periodístico que tiene ella. Entonces tengo esa... Ese fue como una composición más amarillista. Tal vez con la intención yo me acuerdo, sí, con la intención de impactar una sociedad que no estaba teniendo en cuenta el aborto como un tema que se podía ventilar, sino que eran los movimientos iniciales para tratar de legalizar el aborto, o al menos autorizar a la sociedad, a las mujeres, a hablar del aborto y a reclamar su derecho. Entonces yo creo que era un poquito más sensacionalista en ese sentido, y tal vez ahí se le pierde un poquito el valor literario a las cosas. Sí, sin duda. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Yo veo que nuestra directora Natalia está por acá. Yo me imagino que Nata nos va a contar sobre una gran exposición que había ahora, ahí en estos momentos está en la SECOP. No sé si Nata nos va a contar sobre eso. Nata, buenas noches. ¿O no está por ahí? O don Alberto, ¿nos van a hacer la invitación a Expo Futuro? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Nata, ahí ya se te está escuchando. Bueno, acabo de llegar. Repíteme, porfa, la pregunta que me hiciste o que quieres que les diga. Bueno, primero un saludote para todos. Qué bueno que cada martes sigamos encontrándonos y generando más inercias alrededor de la escritura, alrededor de los diálogos que han tenido con todos los escritores que han invitado, y eso a nosotros pues nos hace muy felices y cada vez nos ayuda a articular mucho más estos procesos como Cata. Bueno, hola Nata. Nata, lo que pasa es que estábamos de feria en SECOP, y como acá hay algunas personas que me estuvieron preguntando, no solo Pili, aunque Pili como que los iba a llevar con don Rafa de paseo a todos a ver la propuesta y la muestra que había ahora de empresarios en el departamento en Expo Futuro. ¿Nos cuentas un poco sobre esa invitación? Bueno, pues les cuento que fue una invitación muy bonita porque nos envían una inscripción para la feria, nos inscribimos como grupo empresarial y la semana pasada tuvimos la oportunidad de presentarnos en un pitch de 3 minutos y pues el pitch se convirtió en 10 minutos y pues fue una experiencia muy bonita porque los jurados pues hicieron como preguntas muy puntuales que los dejó como muy contentos.
manifestando que era pues como el único proceso de ciudad que veían tan articulado en términos de industria cultural y creativa, y más así viéndolo pues como un grupo empresarial, porque pues nosotros somos un grupo empresarial que nos permite sostenernos pues como a través del tiempo y de toda esta crisis. Vamos a estar en el Centro Comercial Arboleda. Hemos pasado pues como por una serie de capacitaciones también con el tema del cuidado y los protocolos. No sabemos todavía como en qué piso vamos a estar ni en qué local vamos a estar, pero vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Cada día vamos a estar haciendo un ejercicio diferente, una dinámica diferente alrededor de las 5 escuelas que tiene Casa Escuelas ECOAC, alrededor de los procesos de marketing digital y la conexión por todo Iberoamérica que tiene Virtual Network en términos de contenidos web. Y va a estar también Conducir Pereira, que es otro de nuestros aliados en términos de educación para la conducción. Entonces estamos muy contentos porque esto nos ayuda a abrir más puertas, a darnos a conocer como con más contundencia, y además pues que Cámara de Comercio está como muy entusiasmados con nosotros, y estamos acompañando también otros procesos con Cámara de Comercio que nos tiene muy contentos. Qué bueno poder tenerlos por allá, qué bueno que se peguen la pasadita y se tomen la foto correspondiente, ahí todos con la camiseta puesta, porque todos estamos jalonando esta propuesta de ciudad con mucho honor. Listo, Nata, ¿y eso es de qué horas a qué horas? ¿Es todo el día o cómo es? De 10 de la mañana a 7 de la noche. Va a estar rotando el equipo, las 12 personas del equipo de SECOC vamos a estar rotando, y algunos profes que están haciendo parte pues como de los procesos y de los webinars que se han venido haciendo, entonces van a estar haciendo muestras también. Listo, Nata. Bueno, ahí está la invitación. Entonces nos vemos desde el jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 7, en esta extensión de la SECOC que va a estar en Arboleda, ¿cierto, Nata? Ahí nos vamos a ver todos, como dice Nata, con la camiseta puesta y con foto y todo para el Face. Bueno, yo no sé, yo veo ya que en 7:58, hágame el favor, por favor, déjense ver para que se despidan, para Perdóname que despedirme. interrumpo. Señora. Escuchaba al inicio que querían encontrarse para hacer una socialización de algunos proyectos. Nosotros en la sede tenemos en el segundo piso un espacio muy grande que es el que utilizamos para hacer los magazines. No es un espacio pues como para 50 personas, pero sí caben 20 estudiantes con distanciamiento. Entonces, por si lo quieren considerar, ahí tenemos pues como equipos y cosas que puedan utilizar para hacer su clase en nuestra sede. Nata, pues nosotros, lo que pasa es que Nata es muy, muy querida y no le gusta dar órdenes, pero eso lo que está de alguna manera diciendo también es que prontamente nos vamos a ver en la Casa SECOC también para seguir con estos ejercicios de escritura, porque sé que a muchos les hace falta que nos reunamos, que nos reunamos. Entonces seguramente, Nata, pronto estaremos conversando bien y organizando eso para hacer algunos talleres físicos ahí en el espacio de la SECOC. ¿Listo? Claro que sí. Gracias, Nata. Bueno, nos vemos la próxima semana. Háganme el favor, no los veo, de verdad se desconectaron todos. ¿Qué pasó? Enciendan la cámara, ¿por qué son tan desesperados? No, señor. Bueno, listo, Ángela. Buenas noches, Bueno, hasta luego, muchas gracias. Albeiro. Muchas gracias, John Jairo. Callao. Hasta luego, gracias a todos. Listo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Buenas noches, Jairo. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, chao. 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 Liselder, diga algo.